soy Mark Staroselski y estamos hablando claro. Vamos a hablar el día de hoy, por supuesto, de la consulta, los resultados de esta farsa, este fraude. Vamos a hablar también de que probablemente deberíamos pedir una alerta Amber, porque tenemos pues cerca de 30 millones, 32 millones de chairos perdidos, dejaron de existir, están desaparecidos. Vamos a hablar, por supuesto, de las declaraciones que se dieran hoy por la mañana del capitán Suárez, secretario general del ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, referente al aeropuerto de Santa Lucía. Antes de entrar en tema, por supuesto, hablaremos también de las declaraciones de Mario Delgado y de la propuesta que hay ahora para que el próximo domingo tengamos los tribunales de los pueblos, este nuevo formato que vamos a tener, que se presentará el próximo domingo en el Zócalo. Primero déjenme pedirles por favor todo su apoyo, porque he recibido muchos mensajes de ustedes, muchos, ya no es uno o dos, ya no son aislados, donde me comentan que han estado intentando bloquear nuestras cuentas, las cuentas particularmente de Facebook, donde no se les permite compartir videos, donde no les llegan alertas, etc. Y es por esto, queridos amigos, que yo les pido que de verdad encarecidamente que me ayuden dando like, suscribiéndose tanto en Facebook como en YouTube. Insisto mucho en suscribirse en YouTube, esto porque tener dos plataformas nos da más fuerza para poder seguir adelante y que no nos callen. En efecto, en últimas fechas, el nivel de vistas de nuestros videos de repente cayó de una forma que no es normal, no es lógica. Y casualmente coincide con todos sus comentarios de que han intentado bloquear nuestras cuentas. Por lo tanto, les pido, por favor, traten de compartir, a veces abriendo el video, o sea, dando clic sobre el video, y cuando se abre en la parte de Watch de Facebook, ahí nos permite compartirlo, o copiar la liga y pegarla. En fin, suscribirse en YouTube. Estas son cosas que nos dan fuerza y nos permiten seguir para que no nos callen. Y bueno, su apoyo es primordial. Como ustedes saben, este ejercicio, este esfuerzo es por y para ustedes. Si no estuvieran ustedes aquí, pues no tendría caso seguir transmitiendo, seguir publicando. Bueno, entremos en materia. La consulta del día de ayer. Se gastan más de 500 millones de pesos, más de 230,000 mexicanos que tuvieron que estar nuevamente, después de haber participado en las elecciones del 6 de junio, nuevamente ahora como representantes de casilla, escrutadores, en fin, para poder llevar a cabo este ejercicio. Si bien las consultas populares en lo personal considero que es un buen instrumento cuando realmente se requiera aplicar, porque para eso tenemos políticos, para eso tenemos servidores públicos, para eso se les elige, para que ellos tomen las decisiones basadas en análisis reales, con expertos, y se tomen las mejores decisiones para el país. Sin embargo, preguntar al pueblo a veces puede ser bueno, aun cuando, bueno, ahora esto ya es una figura jurídica en México, ya forma parte de nuestra Constitución, y con un gobierno populista, vayámonos acostumbrando a ver consulta tras consulta tras consulta. Lo que sucedió el domingo nos habla y nos da un espejo de la realidad. Tenemos menos de 7 millones de votos emitidos, alrededor de 6,600,000 aproximadamente. Faltaría ver los datos finales y reales del INE. Pero esto nos da una clara idea de la participación popular en México. Como bien sabemos, la inmensa mayoría de la gente que participó es, por supuesto, gente que apoya a este régimen, gente que apoya a Morena, gente que apoya a Andrés Manuel. Sin embargo, cuando se calcula que habrá alrededor, según ellos, de más de 30 millones de gente participando, y ellos de repente tienen cálculos alegres de hasta 40 millones de mexicanos que apoyan a la 4T, y tenemos una votación de menos de 7, de 6,5, cerrando números, pues la realidad es que entonces se nos perdieron otros 33 millones de chairos, de aplaudidores del régimen, que no tenemos la menor idea dónde están. Estos supuestamente defensores a ultranza de este gobierno que se permiten decir siempre que participan activamente, pues no se hicieron notar. Esta consulta de por sí no servía absolutamente para nada, más que tal vez para hacer una prueba de cómo podrían funcionar las consultas populares, pero en cuestión legal no sirve de nada. Al tener menos del 40 millones, 38, que es lo que se requería para hacer la vinculatoria, no sirve. De todas maneras, aunque hubiese sido vinculatoria,
no dice nada, simplemente la pregunta es ver si queremos que se aplique la ley contra exfuncionarios que en su momento hubiesen cometido delitos que pudieran haber afectado a terceros y si estabas de acuerdo en que la ley se cumpla. En ningún momento hablaba de presidentes, expresidentes, son exfuncionarios públicos. ¿Cuáles? En el pasado, pues ¿cuándo es pasado? ¿El pasado es ayer o es hace 100 años o es hace 50 o 10 o...? Es una pregunta totalmente abierta, ambigua, no dejaba nada en claro, por lo tanto no servía absolutamente de nada. Pero nos deja muy claro saber cuántos, como bien decía el expresidente Fox y muchos otros comentaristas, el mismo Diego Fernández de Ceballos, por lo menos nos va a servir para hacer un censo y saber cuántos idiotas quedan en este país. Y creo que hoy tenemos algo de claridad. Hubo muchos medios de comunicación que se dieron a la tarea de hacer encuestas a pie de urna, saliendo la gente de la votación para preguntarles por qué habían votado, cuál había sido su voto, si había sido sí o no, y cuál era el motivo de su participación. Y la verdad es que las respuestas, con toda la pena y la vergüenza y con todo mi respeto a esas personas, debo decir que prácticamente todas las respuestas eran una sarta de estupideces, eran respuestas tontas, sin fundamento, sin siquiera saber de qué se trataba, sin entender la pregunta. Hubo quien por ahí inclusive hablaba de Sasha Montenegro, ¿no? Ex esposa o viuda del presidente López Portillo, y bueno, era de verdad deplorable, de vergüenza, en fin. Pero esto es lo que sucede con estos ejercicios. Por supuesto, desde ayer Mario Delgado no se quedó callado, empezó a hablar y ahora el culpable es el INE. Culpan al INE por haber instalado menos casillas que las que se instalaron para el día 6 de junio. Culpan la poca motivación, como dijera el Peje hoy en la mañana en su circo mañanero. Había poca motivación, poca voluntad del INE para llevar a cabo la consulta y a final de cuentas los pretextos continúan. Por supuesto, aquí el gran culpable, el culpable oficial es el INE. Los ataques hacia el INE vendrán de una forma despiadada, como lo hiciera el mismo Mario Delgado el día de ayer, diciendo que van a solicitar ahora la creación de una comisión de la verdad, porque el pueblo se manifestó por el sí, sí quieren que se aclare y que se lleve a juicio a los expresidentes. Por lo tanto, ahora buscarán una creación de la comisión de la verdad. A final de cuentas, este gobierno y este régimen y este semipartido político que es Morena, jamás aceptará una derrota como tal. Esto es histórico, lo hemos visto desde que Andrés Manuel existe en la vida política del país, desde sus primeros pininos allá en Tabasco, haciendo sus manifestaciones, quemas de pozos, bloqueos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tendremos que seguir viendo esto porque no hay otro resultado. Aquí dicen que por haber poca promoción, entonces hubo poca votación. Y es estúpido. Durante semanas y semanas ha sido el tema principal todos los días la consulta. Yo creo que no hay un solo mexicano que no haya sabido de esto. Si probablemente en algunos municipios rurales les quedaba lejos la urna, la realidad es que en toda la parte de ciudad del país, en cualquier ciudad o pueblo mediano que ustedes me comenten, las urnas estaban disponibles, estaban cercanas, la gente sabía del ejercicio y simplemente no quiso salir a votar. Punto, no le importó. El voto duro y todas las dádivas y todos los regalos y todo el dinero que el gobierno hace llegar a la gente no sirvieron para acarrearlos. Hay mucha evidencia de fraude, por supuesto, de boletas y de relleno de urnas, pero a final de cuentas con todo y todo no llegaron ni siquiera a los 7 millones de votos. Claro que la respuesta iba a ser un rotundo sí, si estamos de acuerdo en que la ley se cumpla, y si no, pues la gente sin saber iba a votar por el sí, que es lo que su Mesías tropical les había pedido. Amigos, esto deja muy claro ver que en México las cosas están cambiando. No se nos olvide que en próximo marzo tenemos la revocación de mandato y ahí sí tenemos entonces que salir y hacer valer nuestra opinión y nuestra decisión de que no queremos que este régimen continúe. Entonces, no podemos para marzo permitirnos una participación como la que hubo el 6 de junio, donde poquito más de la mitad del padrón electoral salimos a votar. Ahí tendremos que ser contundentes porque será, si Dios lo permite y si las cosas continúan como hasta el día de hoy, será nuestra última oportunidad para poder hacer algo en contra de este régimen por la vía legal, por la vía pacífica, por la vía de las urnas. Por lo tanto, vayámonos preparando. Nos queda muy claro que los chairos cada vez son menos.
Hablaba yo de la alerta Amber. Tal vez valdría la pena sacar una alerta Amber y ver dónde quedaron todos los chairos que apoyan a, desgarrándose las vestiduras, apoyan a este régimen. Pero bueno, pasando a otro tema, el día de hoy por la mañana, el capitán Suárez, comentaba yo del ASPA, de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, comentaba claramente que los invitaron a Santa Lucía para conocer los avances y los datos técnicos del aeropuerto. Sin embargo, los avances y los datos técnicos que se les dan a conocer es del aeropuerto en tierra. Y valga la explicación, estamos hablando de las pistas, de las terminales y de los proyectos para que haya vías de comunicación hacia el aeropuerto, el cómo vas a llegar por tierra al aeropuerto. Eso puede ser bueno, a decir del mismo capitán. 24 terminales, esto es donde paran los aviones para bajar o subir pasaje, que es en la primera etapa, lo cual lo vuelve bueno. 3 pistas, 2 de las cuales serán civiles y una militar. Sin embargo, permite que haya 3 operaciones al mismo tiempo. Eso es bueno, aun cuando va a recibir menos de la mitad del pasaje que se recibe en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, el que se utiliza el día de hoy. El problema del capitán, y como lo menciona con palabras textuales, es que los aeropuertos se construyen de arriba hacia abajo. Esto es viendo primero los espacios aéreos, las rutas y todo lo que requiere un avión, una línea aérea, para seguridad del pasaje y para poder ver la forma de operar. Inclusive hacía mucha mención a las cuestiones climáticas, donde normalmente se hacen estudios y pruebas durante todo un año para poder determinar estas situaciones, cosa que aquí no se ha hecho y cosa que ellos al día de hoy desconocen. El aeropuerto en tierra puede ser bueno, esta terminal aérea, esta central aérea mexicana, pues puede ser buena, podría llegar a ser funcional. Sin embargo, no se sabe qué pasa arriba, con las rutas de los aviones, donde todavía no entienden cómo va a funcionar al mismo tiempo que el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, y como tercero en discordia, digamos, el Aeropuerto Internacional de Toluca, que son los 3 aeropuertos que se supone que compondrían este sistema para la zona metropolitana de la Ciudad de México. Así que al día de hoy, a pesar de que estamos aproximadamente a 8 meses de que se inaugure el aeropuerto Felipe Ángeles, todavía no hay carreteras, todavía no hay vías de comunicación, todavía no hay trenes o metros o tranvías o lo que sea para apoyar en la comunicación terrestre hacia el aeropuerto, y todavía no sabemos qué va a pasar en el espacio aéreo, sabiendo que tenemos un cerro enfrente, sabiendo que no es viable que operen 3 aeropuertos tan cercanos y compartiendo las mismas rutas, esto por cuestiones de seguridad. Por lo tanto, seguimos con soluciones a la chaira. Así que no se dejen llevar por las declaraciones del presidente de hoy en la mañana. Hoy, a decir del mismo capitán Suárez directamente, esto no hay forma, todavía no saben cómo pueda llegar a funcionar. El otro tema que nos implica y que nos toca el día de hoy, Mario Delgado en sus declaraciones, los ataques al INE, como decía al principio de este video, se vienen de una manera brutal. ¿Cuál es la intención de este gobierno? Y como siempre lo ha sido, su intención es tener todas las posibles justificaciones para desaparecer al INE. Si este régimen pretende permanecer con el poder durante muchos años más, lo primero que tiene que hacer es controlar ellos la voluntad popular real en las urnas. Y para eso necesitan desaparecer al INE. Los pretextos, como lo hemos visto, se dan a conocer por todos lados. Las justificaciones se dan a conocer por todos lados. A decir, por supuesto, del gobierno de la cuarta desgracia, de la cuarta tragedia que tenemos. Y estos son, como ahorita, la poca voluntad, supuestamente la falta de democracia, el poco interés, el estar manipulados por grupos de poder, la mafia del poder y toda esta sarta de pretextos estúpidos que conocemos de años y años y años, que todos sabemos que no son reales. Yendo a la calle en estos ejercicios de votación, viendo las urnas y viendo cómo funciona, sabemos que no es real. Si el presidente se queja y Mario Delgado se queja de que hubo pocas urnas, no se nos olvide que ellos mismos, el mismo Andrés Manuel, decidió no darle los recursos al INE. Por lo tanto, la Secretaría de Hacienda no autorizó los recursos para instalar más casillas y el poco recurso que le quedaba al INE después de las elecciones de 6 de junio se utilizó en su totalidad para que esta consulta se pudiera llevar a cabo. Cosa que, por supuesto, para la revocación de mandato en el mes de marzo, ahí sí va a dar recursos el presidente. Entonces es un juego de 2 filos. Esto juegan con una cosa, es tiran la piedra y esconden la mano.
No te doy recursos, pero te reclamo de que no pongas todas las casillas. No te doy recursos para promover y después te reclamo que no promoviste. Es un juego muy idiota, es un juego muy tonto. Nuevamente, esto va en contra de quien tenga un poco de inteligencia y, como lo he dicho muchas veces, dos dedos de frente. Así que no nos dejemos llevar por esto, tenemos que defender y procurar que el INE continúe en funciones. Se viene un ejercicio de revocación de mandato que es muy importante que participemos y el INE tiene que estar en plenitud de facultades y funciones para marzo del próximo año. Amigos, se da a conocer también la creación de los tribunales populares. Esto será mediante un evento el próximo domingo, en 7 días, en el Zócalo capitalino. Ahí se dará a conocer estos tribunales populares que a mí me traen mucho a la memoria lo que viene en el Foro de Sao Paulo y los lineamientos, cuando hablábamos aquí de la nueva constitución de la República Mexicana que está todavía detenida, pero que en algún momento se propondrá. Esto es un hecho, es cuestión de tiempo, no de si se va a hacer o no. Pero en esta misma constitución recordemos que todos los instrumentos de gobierno en México, lo que se propone es que dejemos lo que tradicionalmente tenemos como, por ejemplo, alcaldes, presidentes municipales, gobernadores, etcétera, y todo esto se haga a través de comisiones, a través de tribunales populares, de juntas populares de gobierno, donde no gobierna uno, sino un grupo de gente. Estos tribunales empiezan de una manera tal vez muy chiquita, pero para que pueda haber la autodeterminación de los pueblos. Cada pueblo tendrá sus propios tribunales, incluyendo la parte electoral. Ojo, porque esta es otra maña para poder desaparecer al INE. Si tenemos un pequeño tribunal electoral en cada población del país, en cada municipio del país, pues yo quisiera saber a dónde vamos a llegar. Nuevamente al puro estilo chavista, al puro estilo bolivariano. Vamos a tener lo que el gobierno dirá que es la voluntad popular, pero absolutamente manipulada por instrumentos de poder, quitando la verdadera democracia y un instituto como el que tenemos el día de hoy, más a donde pudiera llegar, ya que habrá estos pequeños tribunales que podrán tomar decisiones. Esperemos a ver hasta dónde llega el absurdo de esta propuesta el domingo. La van a llevar sí o sí, la van a aceptar sí o sí, la van a legislar sí o sí, y esto, queridos amigos, es de mucha atención. Hay que estar muy atentos, hay que estar muy pendientes, y aquí iremos buscando más información para podérselas hacer llegar y seguir como siempre, hablando claro. Les agradezco que nos ayuden compartiendo, les agradezco sus comentarios, sus likes, y más ahora que han estado tratando de por lo menos bloquear la difusión de nuestros videos. Les agradezco infinitamente su apoyo, les agradezco sus acciones en este sentido, porque sin eso definitivamente podrán llegar a callarnos. Si ustedes participan y nos siguen apoyando, será muchas veces más difícil que puedan callar a este ejercicio de información. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Como siempre, que Dios los bendiga. Soy Mark Staroselski, un placer estar con ustedes. Y aquí seguimos como siempre, hablando claro.